¿Qué son las funciones vectoriales? Las funciones vectoriales son aquellas que asignan a cada valor de un conjunto de entrada un vector en un conjunto de salida. En otras palabras, son funciones que mapean un conjunto de números, por ejemplo, los números reales, a un conjunto de vectores. Formalmente, una función vectorial f, x, de n variables reales es una función que asigna a cada valor de x igual a x1, x2, xn, un vector en un espacio vectorial de m dimensiones. Se puede representar como f, x, igual a f1, x, f2, x. Fm, x, donde cada componente phi, x, es una función real de las variables x1, x2, xn. Además, las funciones vectoriales también pueden tomar como entrada un valor escalar, generalmente el tiempo, y devolver como resultado un vector en el espacio. En lugar de devolver un número, como lo haría una función escalar, una función vectorial devuelve un vector. Por ejemplo, una función vectorial podría ser la posición de una partícula en movimiento en el espacio tridimensional en función del tiempo. En este caso, la función toma como entrada el tiempo y devuelve como resultado un vector que representa la posición de la partícula en ese momento. Las funciones vectoriales se utilizan en campos como la física, la ingeniería, la informática gráfica, la robótica y muchas otras áreas de la ciencia y la tecnología. ¿Para qué nos sirven las funciones vectoriales? Aquí hay algunas de las aplicaciones más comunes de las funciones vectoriales. Descripción de curvas en el espacio. Las funciones vectoriales se utilizan para describir curvas en el espacio tridimensional. Por ejemplo, una trayectoria de una partícula en movimiento puede ser descrita por una función vectorial que asigna a cada tiempo t un vector de posición en el espacio. Descripción de trayectorias. Las funciones vectoriales se utilizan para describir la trayectoria de objetos en movimiento en el espacio tridimensional, como aviones, satélites, cohetes, proyectiles y otros cuerpos. Campos vectoriales. Las funciones vectoriales también se utilizan para describir campos vectoriales en física, como el campo eléctrico o el campo magnético. En estos casos, la función vectorial asigna a cada punto en el espacio un vector que describe el campo en ese punto. Clasificación de funciones vectoriales. Las funciones vectoriales se pueden clasificar de varias maneras según sus características. Algunas de las clasificaciones más comunes son continuas o discontinuas. Al igual que las funciones escalares, las funciones vectoriales pueden ser continuas o discontinuas. Una función vectorial se considera continua si su límite existe y es finito en todos los puntos del dominio. De lo contrario, se considera discontinua. Derivables o no derivables. Al igual que las funciones escalares, las funciones vectoriales pueden ser derivables o no derivables. Una función vectorial es derivable si su derivada vectorial existe en todos los puntos del dominio. De lo contrario, se considera no derivable. Aplicaciones de las funciones vectoriales. Las funciones vectoriales tienen una amplia gama de aplicaciones en varias áreas de la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Algunas de las aplicaciones más comunes son física. Las funciones vectoriales son utilizadas para describir la posición, velocidad y aceleración de los objetos en movimiento. Por ejemplo, las funciones vectoriales se utilizan para modelar la trayectoria de una pelota lanzada al aire o para describir el movimiento de un objeto en un campo gravitatorio. Biología. Las funciones vectoriales son utilizadas para describir la orientación y movimiento de células y organismos. Por ejemplo, las funciones vectoriales se utilizan para modelar la migración de células durante el desarrollo embrionario o para describir la trayectoria de un animal en un hábitat natural. Teoremas de cálculo vectorial, teorema de Green, teorema de Stokes, teorema de la divergencia. Los teoremas de cálculo vectorial son herramientas matemáticas que permiten relacionar los campos vectoriales con las integrales de superficie y de línea, y viceversa. Los tres teoremas principales son el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Teorema de Green. Este teorema establece una relación entre una integral de línea en el plano y una integral doble en la región limitada por la curva que define la línea. Formalmente, si C es una curva cerrada simple y orientada positivamente en el plano, y si F es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas continuas en una región que incluye C y su interior, entonces la integral de CF por dr es igual a la integral doble de r por la derivada parcial de q entre la derivada parcial de x menos la derivada parcial de p entre la derivada parcial de y de dA. Donde f igual a p y más qj es el campo vectorial, dr es el vector tangente a la curva C, y dA es el elemento de área en la región R. Teorema de Stokes. Este teorema relaciona una integral de superficie en una región S con una integral de línea en la frontera de S.
Formalmente, si S es una superficie orientable irregular con frontera C, y si F es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas continuas en una región que incluye S y su frontera, entonces la integral de S, curl F, por D, S es igual a la integral de C, F por D, R. Donde curl F es el rotacional de F, D, S es el vector de área en la superficie S, y D, R es el vector tangente a la curva C. Teorema de la divergencia. Este teorema relaciona una integral de volumen en una región, V, con una integral de superficie en la frontera de V. Formalmente, si V es una región sólida y compacta con frontera S, y si F es un campo vectorial cuyas componentes tienen derivadas continuas en una región que incluye V y su frontera, entonces, la integral de V, div, F, de V es igual a la integral de S, F por D, S. Donde div F es la divergencia de F, dv es el elemento de volumen en la región 5, y ADS es el vector de área en la superficie S. Gracias por acompañarnos en este video, esperamos hayas disfrutado y aprendido algo nuevo acerca de las funciones vectoriales. Nos vemos en un próximo video, bye. ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.